Alumnas de Básico por Madurez, vamos a trabajar el día de hoy el curso de matemática, solamente que lo vamos a trabajar en el libro del semestre pasado, porque como todavía tenemos temas pendientes del curso de matemática, no vamos a empezar a trabajar el libro nuevo. Escuchen bien, vamos a trabajar en el libro del semestre pasado, así que por favor ubíquense en la página 12. Vamos a trabajar la página 12, 13 y 14. Sería muy bueno que ustedes pausaran el video de la clase en este momento y leyeran esas 3 páginas para tener una idea general de lo que yo voy a explicar en la clase. Pueden pausar el video y luego retoman para ver la explicación. Ahora que ya han leído, sabrán que nos corresponde la lección número 6, que tiene como título Números naturales y sus operaciones. Todo lo que aparece acá en la pantalla ustedes deben copiarlo en su cuaderno de matemática. Escuchen, todo lo que va a aparecer acá ustedes lo deben copiar en su cuaderno. Es un resumen de lo que ustedes ya leyeron en el libro. El conjunto de los números naturales es aquel que empleamos para contar y enumerar. Su primer elemento es el 0 y no tiene final porque los números de hecho son infinitos. Los números naturales tienen algunas características importantes. Las vamos a enumerar, por favor vayan copiando. Número 1. Todo número natural tiene un sucesor y su sucesor también lo es. Número 2. Entre cada par de números naturales siempre hay una cantidad infinita de elementos. Número 3. El 0 no tiene antecesor porque antes del 0 no existe ningún número. 4. Existen 2 operaciones totalmente definidas en los números naturales: adición y multiplicación. Al resultado de la adición lo conocemos como suma, mientras que el resultado de la multiplicación como producto. Ambas operaciones, hablando de la suma y de la multiplicación, cumplen con propiedades interesantes. Número 1. Propiedad conmutativa. El orden de los números a operar no afecta el resultado. Observen el ejemplo que deben copiar y traten de entenderlo. A más B igual B más A. Si tomáramos cualquiera de los números naturales, 2 más 3 es igual a decir 3 más 2. Aunque cambiemos el orden de los números, el resultado siempre será el mismo. A esto se refiere la propiedad conmutativa. Si la aplicamos a la multiplicación sería de la siguiente manera: 2 por 3 es 6. Es igual a decir 3 por 2 es 6. ¿Se dieron cuenta? Cambiamos el orden de los números y no afectó el resultado. Esta es la propiedad conmutativa. Veamos la siguiente propiedad. Propiedad asociativa. Podemos agrupar como nos convenga mejor al resolver las operaciones y el resultado será el mismo. Y nos da un ejemplo. Acá utiliza letras para referirse a que podemos utilizar cualquier número. Ustedes deben de ir copiando, nuevamente repito, todo lo que aparece en la pantalla. La propiedad asociativa entonces consiste en decir A más B más C es igual a decir A más B más C. Los paréntesis son símbolos de agrupación que se refieren a que los números que están dentro del paréntesis deben operarse juntos. Esto también es igual a decir A más B más C. Acá podemos ver que a la hora de resolver una operación que tenga varios números para sumarlos, podemos agruparlos de la forma que querramos. De igual manera ocurre en la multiplicación. Podemos agrupar los números de la forma que querramos para resolver de forma más práctica una multiplicación. En esto consiste la propiedad asociativa, en hacer grupos. Los grupos son los números que están dentro del paréntesis. Vamos con la siguiente propiedad. Propiedad clausurativa. La suma o producto de dos números naturales es siempre un número
número natural. Es decir, que no nos van a dar decimales ni fracciones, sino siempre nos sale un número natural. Número 4. Existencia del elemento neutro. Podemos sumar 0 a un número sin afectarlo. Esto lo sabemos. Si yo sumo 5 más 0, me da 5. Si sumo 8 más 0, me da 8. No se afecta el resultado. O multiplicarlo por 1 con idéntico resultado. Acá la existencia del elemento neutro en la multiplicación significa multiplicar por 1. 7 por 1, 7. 12 por 1, 12. No afecta el producto cuando multiplicamos por 1. En esto consiste esta propiedad. La propiedad número 5 es la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Al multiplicar un número por la suma de otros dos, da lo mismo sumar primero y multiplicar después que multiplicar primero y sumar después. Parece complicado un juego de palabras, pero en realidad es muy sencillo. Observen el ejemplo que deben copiar. Es lo mismo decir A por B más C que decir A por B más A por C. Es lo mismo, podemos multiplicar primero y sumar después, o podemos sumar primero y multiplicar después, que esto no nos afectará el resultado de la operación. Al inicio de la clase dijimos que las operaciones entre los números naturales son la suma y la multiplicación, pero que hay de la resta o sustracción y de la división. Acá hay una pequeña explicación que ustedes deben copiar en el cuaderno. Sustracción, cuyo resultado se llama resta o diferencia, está definida solo cuando el minuendo es mayor que el sustraendo. Si recuerdan ustedes las partes de la resta, el minuendo es el número que se coloca arriba y el sustraendo es el número que va abajo. En la resta, ustedes saben que para poder operarla, siempre el número de arriba, es decir, el minuendo, debe ser mayor que el de abajo, el sustraendo. De lo contrario, no podremos restar. Ahora veamos un concepto de división. La división, cuyo resultado se llama cociente, es posible solo cuando el dividendo es múltiplo del divisor. Esto también ya lo sabemos, es un simple repaso. No podemos dividir un número entre otro que no sea múltiplo. No se puede realizar. Esto tiene que ver con la división, es un simple repaso. Ahora, su tarea consiste en realizar la ficha de estudio de la página 13 y 14. Escuchen muy bien, la tarea consiste en realizar la ficha de estudio de la página 13 y 14. Deben enviarme fotografías de lo que copiaron en su cuaderno y de lo que resolvieron en la ficha de estudio. Dios las bendiga y nos vemos en la siguiente clase.